Este taller o esta enseñanza está basada en un libro que se llama La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero. Y este libro es del Ministerio de Respuestas en Génesis, Answers in Genesis. Y nosotros pues tenemos el privilegio de servir como voluntarios para Answers in Genesis aquí en Colombia y quisiéramos que podamos entrar en este tema. Bueno, a veces de pronto nos han preguntado, pero ustedes son expertos en el tema, ¿cómo les va? ¿Saben todo? ¿Son perfectos? En realidad no lo hemos logrado aún todavía, estamos en este proceso y queremos compartir con ustedes lo que Dios nos ha compartido primeramente a nuestras vidas y cómo en ese proceso y en ese cambio de poder entender, porque no somos perfectos, nuestros hijos tampoco son perfectos, esto nos enseña todos los días a depender más del Señor y a orar, porque esa es la tarea de nosotros como padres, porque nuestros hijos en algún momento tendrán que tomar la decisión por el Señor, pero también hay una gran responsabilidad en nosotros y esto es una vida como la vida cristiana, en donde vamos caminando, a veces nos caemos, nos tropezamos, pero nos levantamos con la fuerza del Señor y esa es la idea, que nosotros podamos día a día entender esto. Esto no se trata de llegar a una perfección o haberlo logrado todo, se trata de que dependas del Señor día a día y veas su gracia todos los días sobre tu vida y recuerdes lo que Él hizo por ti y la misma manera como lo debes hacer con tus hijos. Entonces, aquí en la pantalla hay algunas fotos que queremos mostrarles de cómo muchas maneras empezamos a pensar en esto en la crianza de nuestros hijos. Buscamos muchas cosas, de pronto buscamos la parte de la psicología, de pronto buscamos otros medios, qué pasaba anteriormente, qué pasaba en nuestra familia. Pero realmente tomando desde diferentes fuentes, aún equivocadas, el Señor nos llevó a un consejo y fue, miren mi palabra y qué dice mi palabra de todo esto. Y eso es a lo que queremos que podamos reflexionar hoy en día. Y el Señor nos abrió los ojos, gracias a Dios, por los ministerios que conocemos, de los que estamos trabajando, porque allí hemos aprendido mucho. Y también hemos estado recibiendo más ayudas de otros ministerios que nos han estado capacitando también. Y todos nos llevan a la palabra de Dios. Y aprendimos que aún desde pequeños, las niñas, ahí pueden ver en las fotos, perdón el desorden de las fotos, aún desde pequeños hacíamos nuestros devocionales, nuestros tiempos de oración, les leíamos la Biblia y a veces pensamos que eso no va a tener fruto en ellas, pero hoy podemos ver los frutos y por eso estamos aquí, para animarles a que ustedes también puedan hacer lo mismo. Esto es una cuestión de carne y hueso, nosotros mismos tenemos puesta la camiseta de padres en la tarea de la crianza y no hemos terminado todavía, o sea, estamos a mitad de camino o quizás al inicio del camino, así que ni nosotros ni ustedes nos podemos descuidar. Como padre, personalmente, para mí uno de mis mayores temores en la vida es imaginar que mis hijas llegaran a perderse, que llegaran a rebelarse contra el Señor, que llegaran a vivir una vida alejada de ellos, y por eso este asunto es un asunto que es tan importante. Porque el mundo en el que vivimos no es un jardín de rosas. O sea, el mundo en el que vivimos, vivimos en una cultura que es cada vez más secular, es decir, cada vez más anti-Dios. De hecho, hoy en día en Colombia están discutiendo de quitar la clase de religión en los colegios y eso no es un secreto para nadie. Y no solamente en el colegio, sino que hay unas influencias muy fuertes desde los medios de comunicación, el internet, el colegio mismo, el sistema educativo es secular. Las películas, hasta las universidades. Y así es, en la actualidad lo que vemos es que están socavando la autoridad de la palabra de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, detallen cada cosa, abran sus ojos y sus mentes para poder entender cómo realmente la palabra de Dios ya está yendo en contra afuera, cada cosa, cada detalle. Aún ya ni siquiera antes hablábamos de Colombia como un país católico, hoy en día ya no lo estamos viendo así, hoy en día ya vemos que es más secularismo, ateísmo, naturalismo en las enseñanzas en las universidades, en los colegios, se levanta el aborto, la homosexualidad, el divorcio, el sexo prematrimonial y todo tiene una excusa buena para ellos, pero vemos que va en contra de la palabra de Dios. Y en mi caso también fue una experiencia, yo estudié en una universidad católica y de verdad la parte de enfrentarse a un antidios completamente era impresionante. Entonces esto va en aumento, como dice la palabra. O sea, si nos ponemos conscientes de la realidad de nuestro mundo, es decir, un mundo impío, este tema de la crianza no es algo que nosotros deberíamos afrontar como pasivamente, sino que tenemos que entender que esto es una batalla. O sea, esto es una guerra en la que nuestras mentes, los corazones de nuestros hijos y sus mentes están siendo bombardeados por todo un sistema que es contrario al Señor, contrario a su voluntad y contrario a su palabra. Imagínate también en una guerra. ¿Cómo sales tú a una guerra? No sales sin traje,
no sales pensando en otra cosa, sales preparado, equipado y pensando a lo que vas a ir. Y esa es la manera en que debemos pensar cómo criar a nuestros hijos. Ahora, algo que nosotros tenemos que ser conscientes es que las estadísticas también están en cierto modo en nuestra contra en cuanto a la crianza de hijos piadosos en un mundo impío. ¿Por qué razón? Porque muchos de los niños que son criados en hogares cristianos, dice una estadística que el 80% de esos niños, o sea, 80 de cada 100 niños que son criados en hogares cristianos, abandonan su fe cuando tienen una edad adulta para no volver jamás. Y por supuesto no queremos que eso le pase a nuestros hijos, pero necesitamos ser conscientes de la realidad de nuestro mundo, la realidad a la que estamos expuestos, de pronto la rebeldía de nuestros hijos, para empezar a hablar de ese tema de la crianza. Y la primera cosa que queremos que ustedes tomen nota ahí es que este asunto es un asunto que, si nos descuidamos, basta una sola generación para que se pierda la fe y para que perdamos ese legado que queremos dejar a nuestros hijos. Quisiéramos que pensaras en esta pregunta. Cuando pensamos de una sola generación, ¿piensa en tus abuelos o piensa en tus padres? Si esa una generación, en este caso tus abuelos, tus padres te enseñan a ti, pero tú no enseñas a tus hijos ya con esa generación, hubo pérdida allí total en cuanto a la enseñanza de la palabra. Entonces quisiéramos que pienses un poco en cuanto a esta transmisión de generación en generación. Piensa en alguna situación de tu familia donde se han perdido ese legado para Dios o de valores en una sola generación. Piensa un poquito en esto, a ver si realmente lo puedes asimilar un poco más a tu familia. ¿Ha pasado? ¿Qué enseñanza de Dios ha sido dada de abuelos a padres y de padres a ustedes? ¿O de tus padres a ustedes y de ustedes a sus hijos? O de pronto algo que digamos, esto no lo hemos transmitido y ahí está, hemos visto que realmente sí hace falta. O mis padres no me transmitieron esto de mis abuelos y aquí también hace falta. Nos gustaría que pudieran reflexionar un poco sobre esto. Puede ser que tu familia sea creyente, entonces piensa en todos esos legados bíblicos en la parte de Dios, o también si no han sido creyentes, probablemente en valores. Eso también te podría ayudar un poco a pensar cómo sería eso. Y nos gustaría que lo escriban allí en sus hojas, que puedan escribir un poco, sí, esto ha sido algo que no se ha transmitido, o que recuerdo que hacían mis abuelos, pero no hicieron mis padres. Entonces tomen 2 minutos para pensar un poquitito en un ejemplo de su propia familia, en esta pregunta. Bueno, no sabemos si ya están listos, pero estamos, el tiempo es corto aquí. Nos gustaría que alguien nos pudiera también comentar un poquito qué cosas nos pudieran contar en cuanto a lo que pensaron en cuanto a estas situaciones familiares. Alguien que se anime, una persona. Solamente una persona que se anime a decir, en nuestra familia pasó esto. Listo, vamos a hacerlo dedocráticamente. No, yo creo que si no hay ninguno, entonces avancemos, porque yo sí tengo un ejemplo. Ya, si alguien va a hablar. Listo, bueno, dale. Avi. Amita de Avi Salamanca, ¿sí? Bueno, en la familia de nosotros, mi abuela fue una mujer de fe, una mujer que levantó a la familia en el evangelio. Ella solita fue usada por Dios. Pero es muy importante lo que ustedes decían, ¿sí? Mis tíos no lo hicieron. Bueno, tengo un tío que tiene 4 hijas y no lo hizo con ellos.
de esa manera y realmente es la hora en que ellas no han entendido muy bien el Evangelio, a veces salen con unas cosas, a veces salen con otras. Hemos tratado de iniciar varios estudios bíblicos, siempre hay momentos en los que deciden empezar con Dios, otros se alejan, entonces sí es muy importante contribuir con esa crianza. Yo tuve la fortuna de vivir con mi abuela y eso fue lo que me dio a mí las bases para que yo pueda entregárselas a Abby y a Josué. De lo contrario, yo creo que no hubiera tenido las mismas bases. Muchísimas Sí, gracias. gracias, excelente ejemplo. Eso me recuerda a Timoteo. Timoteo tuvo el privilegio también de ser instruido desde la niñez. Pablo le dice por su abuela y por su madre. Y eso le dio una base para que él pudiera tener el conocimiento o la sabiduría para la salvación que es en Cristo Jesús. Es impresionante. Entonces realmente sí tiene muchísimos efectos y sí puede pasar que de una generación, en solamente una generación, se pierda la fe. Y quisiera contarles una historia de la Biblia. Yo pensaría que ese es ese ejemplo de Israel, que es de los más tristes que podemos ver en el Antiguo Testamento, porque vemos al pueblo de Israel entrando victoriosos a la tierra prometida, el río Jordán siendo abierto para que ellos crucen como por tierra seca, y en ese momento el Señor le dice a las tribus de Israel que cada uno lleve una piedra, y en total iban a llevar 12 piedras con el que iban a construir un memorial para que sus hijos no se olvidaran de quién era Dios, lo que Él había hecho. Y mira como dice en Josué 4:21, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren sus hijos a sus padres y les digan qué significan esas piedras para ustedes, entonces les van a declarar a sus hijos diciendo: Israel pasó en tierra seca por este lugar. Y lo más triste, diría que probablemente es de los pasajes más tristes que hay en toda la Biblia, que está en Jueces, cuando toda esa generación de Josué y los que habían visto todas esas obras del Señor murieron. La siguiente generación, no es lo que dice ahí, toda la generación que fue recogida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación, una sola generación después, que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. O sea, y además hicieron lo malo ante los ojos del Señor, adoraron a los ídolos. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo es posible que esos milagros tan grandes, tan poderosos, de haber sido abierto el Mar Rojo, de haber sido sacados poderosamente con las plagas, que haber visto el maná cayendo del cielo, todo se haya olvidado de una generación a otra? ¿Qué podría haber pasado? Y si lo podemos ver en un contexto moderno, podríamos haber dicho que lo que pasó con estos padres israelitas fue que ellos dejaron que sus hijos fueran a las escuelas públicas y no contrarrestaban esas ideas antibíblicas que el mundo les estaba dando. O también lo dejaron a merced, como se dice, de sus vecinos, que sean ellos quienes los cuiden, quien sean ellos quienes les enseñen. También no tomaron esa responsabilidad como padres que debían ser tomada. Quizás de pronto decidieron mandarlos a la iglesia y que allá sean enseñados. O quizás a veces iban a la iglesia. No había un devocional familiar en sus casas. Probablemente no estaba la palabra de Dios escrita en nuestra casa, hablándola, escuchándola, la oración en todos los momentos. No les enseñaron realmente la palabra del Señor como era lo establecido y lo que el Señor había dejado a este pueblo. Ahora, para seguir avanzando en nuestro tema, quisiera que pudiéramos también en esa hoja de papel, ustedes puedan escribir lo que dice la Biblia sobre la manera de instruir a los niños y educarlos. Y esto es como un ejercicio de intentar autoevaluarnos, a ver nosotros qué sabemos de lo que la Biblia dice sobre la crianza, sobre tu rol como padre, como madre en la crianza. Es importante que no lo que dice la psicología, no lo que dice mi pastor, no lo que dice de pronto mis padres o mi familia, sino piensa un poco. Y tampoco tu opinión. Tampoco tu opinión. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la crianza? Piensa un poco qué conoces acerca de eso. Interioriza un poco tu mente para que puedas traer allí y puedas escribir. La Biblia me dice acerca de la crianza esto, esto y esto. Y vamos a dejarles un tiempito para que puedan traer esto. Háblenlo pueden manejarlo los dos si se acuerdan o cada uno individual también. Buscar el internet, no vamos a buscar en la Biblia, vamos a hacer qué es lo que hay en nuestra mente.